revelado, el tarot como herramienta sagrada para manifestar tu poder sobrenatural en 7 días en el pequeño pueblo de San Javier, donde el sol brilla intensamente sobre los campos verdes y el sonido de las aves resuena en las mañanas. Un joven llamado José se enfrentaba a un dilema oscuro. Desde niño, había sido un ferviente católico, aprendiendo de su abuela la importancia de la oración. Sin embargo, la vida le jugó una carta trágica. Su madre, el pilar de la familia, se encontraba gravemente enferma. El desasosiego se instaló en su hogar, y la fe que una vez iluminó sus corazones comenzó a desvanecerse, como una vela que se apaga al viento. En el aire, había un lamento que resonaba en cada rincón. Una noche, con el alma atormentada y las manos temblorosas, José se topó con un antiguo mazo de tarot en la tienda de Doña Clara, la mujer del pueblo que siempre había tenido fama de saber cosas que los demás ignoraban. Sin pensarlo 2 veces, lo compró, sintiendo que esas cartas podrían ser su salvación, su guía hacia un milagro para su madre. ¿Y si realmente pueden ayudarme?, pensó con inquietud. Se adentró en un mundo nuevo, un mundo donde la cotidianidad se tornaba en lo extraordinario. En su mente, la transformación era inminente. Mientras se recargaba en su mesa de trabajo, José despegó las cartas. Su corazón latía con fuerza, en sus manos sostenía el destino de su madre. Las cartas parecían brillar en la penumbra, como si un halo divino las bañara. El primer hechizo que invocó lo llenó de esperanza, y a medida que sus dedos recorrían las imágenes, un aire de electricidad lo rodeó. Dio la posibilidad de curación, de una vida nueva. Los ecos de su abuela le advertían sobre el peligro, pero ignoró aquel susurro interno. Los días siguieron, y José, cada vez más inmerso, buscaba respuestas en las cartas. Sin embargo, su camino no fue fácil. Los murmullos en el pueblo comenzaron a crecer, sus vecinos miraban con desaprobación, como si una sombra oscura lo envolviera. ¿Por qué, José? Eso no es lo que aprendiste. Le gritaba su padre, desilusionado. Las velas en la iglesia se extinguieron en su hogar, y la unidad familiar empezó a quebrarse. Sin embargo, en su corazón, José continuaba visualizando un futuro donde su madre renacía. Mientras su madre yacía en el lecho, cada carta parecía cobrar vida, y su pasión por el tarot crecía junto a la desesperanza. Pero lo que no sabía era que en esa búsqueda de poder, la verdadera conexión se había perdido. En medio de un ritual, una luz temblorosa brilla a través de la ventana, y un susurro suave acarició su oído: reza, reza por ella. Fue un momento como ningún otro, una chispa de claridad en una noche oscura. Pero justo entonces, antes de que sintiera su arrepentimiento, una voz en su interior resonó aún más fuerte: ¿es esto lo que realmente quieres? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con la comunidad regañándole en cada esquina, José comenzó a sentir la carga. En la noche más oscura, una epifanía lo invadió, de que le servían las cartas y su fe se debilitaba cada día. Las memorias de su abuela, enseñándole a encender velas y a orar a la Virgen de Guadalupe, regresaban como un eco poderoso. La cuestión ahora no era el tarot, sino cómo rescatar su conexión con Dios. Mientras su madre mostraba pequeños signos de mejoría, José se dio cuenta de que había algo que no había considerado: tal vez el verdadero poder estaba en volver a lo básico, a reavivar su fe. La comunidad, antes distante, comenzaba a unirse de nuevo en la oración. Pero, en su interior, José aún luchaba, una pregunta ardía en su corazón: ¿qué camino elegirá? ¿Las cartas o la fe? ¿Qué revelación le deparará el destino? La búsqueda del milagro apenas comenzaba. José se despertó una mañana con una sensación de inquietud en el pecho. El canto de los pájaros, que antes le traía paz, ahora sonaba como una melodía enigmática. Miró por la ventana y vio a su madre,
aún frágil, asomándose por la puerta. Aquella imagen, una mezcla de esperanza y dolor, lo atravesó como un rayo. Recordó las enseñanzas de su abuela, como el poder de la oración había sanado a muchos antes que él. Se sintió dividido, atrapado entre dos mundos, el tarot, que le prometía respuestas rápidas, y la fe, que requería paciencia y entrega. Un día, José decidió caminar por el pueblo. Los rostros de sus vecinos reflejaban preocupación y desaprobación. José, tú sabes que el camino de Dios es el único verdadero, le decía doña Clara con ojos de compasión. Su voz resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. Sin embargo, de inmediato se asaltó con dudas, ¿y si realmente el tarot tiene algo valioso que ofrecerme? Al ellos no entender su lucha, comenzó a sentirse más solo. Al regresar a casa, le pasó por la mente un pensamiento casi rebelde, ¿y si lo intentara de nuevo? Así que, con cierta desconfianza pero también determinación, se sentó de nuevo frente a sus cartas. La luz del atardecer iluminaba su mesa, y al desplegar las cartas, sentía que invocaba una fuerza que le superaba. Sin embargo, de una de sus manos, una carta cayó al suelo, mostrando la imagen de la templanza. Esa imagen vibrante pareció gritarle la verdad que había estado ignorando: equilibrio. ¿Qué significa esto?, se preguntó mientras observaba el símbolo. La templanza era sobre la armonía entre lo mundano y lo espiritual, un recordatorio de que no debía desechar ni su formación ni sus nuevas ideas. En ese momento, sintió que la presencia divina lo confrontaba, invitándolo a reflexionar: ¿por qué no puedes fusionar ambas cosas? Bajo esa luz sanadora, una verdad emergió en su corazón: él tenía el poder de crear su propio camino, uno que incluyera tanto la fe en Dios como el entendimiento del tarot. Quizás el tarot no era su enemigo, sino una herramienta que podía ser purificada a través de su intención. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba: lo que había comenzado como una búsqueda de poder podría convertirse en un deseo de control, y eso sí era peligroso. Fue entonces cuando decidió hacer una promesa a su madre: la curaría con todo su ser, pero desde el amor, desde la fe, no desde el miedo o la desesperación. Esa noche, iluminó una vela en su altar, tomó su crucifijo y comenzó a orar. Señor, dame claridad y guía. Muéstrame el camino correcto. Las lágrimas brotaron en sus ojos, mezclando su esperanza con el miedo. Fue un momento de rendición total y sinceridad. De pronto, un susurro suave, casi etéreo, llenó la habitación, como si una luz suave envolviera su ser. Todo será revelado en mi tiempo, pareció decir esa voz, y en su corazón nació una llama de paz. Vosotros que estáis leyendo, ¿alguna vez han sentido esta conexión divina en sus momentos más oscuros? En ese instante de claridad, comprendió que el viaje apenas comenzaba, y que tanto el tarot como su fe tenían lecciones que enseñarle. Pero, ¿podría lograr esa síntesis adecuada sin perder su esencia? El tiempo y la oración lo dirían. Como la niebla que se disipa con la luz del amanecer, José se sintió renovado. Sin embargo, una pregunta persistía en su corazón: ¿sería capaz de enfrentar el juicio de la comunidad si descubrieran la combinación de sus creencias? La revelación de su camino estaba cerca, pero él aún debía enfrentarse a su mayor miedo. ¿Qué decisiones tomará a partir de ahora, y cómo afectarán a aquellos que ama? Con el amanecer de un nuevo día, José sintió que el aire era diferente. Era como si la brisa traía consigo un susurro de esperanza. Se levantó y se dirigió, con determinación renovada, hacia el pequeño altar que había formado en un rincón de su habitación. Las velas aún conservaban el calor de su oración anterior, y el crucifijo brillaba suavemente a la luz del sol que comenzaba a filtrarse por la ventana. Mientras se sentaba, recordó el sentimiento profundo de conexión que había experimentado la noche anterior. Todo será revelado en mi tiempo, resonaba en su interior como una melodía sagrada. Aquella frase encendía una chispa en su ser, un fuego que lo impulsaba a buscar la verdad que se escondía entre las sombras de su confusión. El tarot, que había sido visto casi como un tabú, empezaba a manifestarse como una vía de comprensión, una forma de vislumbrar lo divino en su vida cotidiana. Decidió tomar una carta más desde esa perspectiva renovada. Abrió la baraja con reverencia y con el corazón abierto.
La carta revelada fue la emperatriz, representando la abundancia, la fertilidad y la creación. Mientras observaba la imagen de la mujer en el trono, un torrente de ideas llenó su mente. La emperatriz no solo era símbolo de la naturaleza, sino también de la manifestación de los deseos desde el amor y la intención pura. ¿Y si puedo manifestar la cura de mi madre a través de esta comprensión?, pensó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de temor, sino de una poderosa esperanza. José comprendió que la fe y el tarot no eran antagónicos, podían coexistir y ser ingeniosos juntos. Esa tarde, salió a dar un paseo al parque local. Las flores comenzaban a florecer, llenando el aire con su dulce aroma. Cada pasito que daba, sentía que su vida se reequilibraba. «Dame señales, Señor», murmuraba entre sí mientras pasaba junto a los árboles. Fue entonces cuando vio a don Javier, un anciano conocido por sus sabias palabras y su bondad infinita. «José, hijo, ven aquí», le llamó don Javier con su voz profunda y serena. «He visto cómo tus ojos reflejan una búsqueda. ¿Qué es lo que te inquieta?». Aquella simple pregunta desató en José un torrente de palabras. Le habló de su madre, del tarot, de sus dudas y de sus descubrimientos. Don Javier escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Cuando José terminó, el anciano sonrió y dijo: «Lo que buscas siempre ha estado en ti. La fe requiere acción, cierto, pero también una mente abierta. No temas explorar, siempre y cuando lo hagas desde el amor y con la intención pura de ayudar». Las palabras del anciano calaron profundo en su corazón. Quizás esa era la clave, no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de permitir que el viaje lo transformara. La idea de que podía sanar a su madre con la ayuda de ambos mundos lo llenó de una energía renovadora. Al regresar a casa, la tensión en su pecho se había disipado en el aire. Se sentía ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Esa noche, encendería una nueva vela y, antes de orar, tomaría una nueva carta. Con cada pregunta que se hacía, una sonrisa iluminaba su rostro. «Señor, prepárame para lo que está por venir», pensó. Pero, en el fondo, una pregunta persistía: ¿qué revelaciones lo enfrentarían realmente cuando comenzara a mezclar ambos caminos? José sabía que el verdadero reto estaba aún por llegar. Y así, en la quietud de su habitación, el futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con la belleza de la fe y la intuición. ¿Sería capaz de transformar su vida a través de esta unión y, sobre todo, cómo reaccionarían quienes lo conocían si llegaban a saber? La verdad estaba llamando a su puerta y él, con el corazón lleno de fe, estaba preparado para abrirla. Con el corazón latiendo con fuerza, José encendió la nueva vela en su altar. La llama danzante iluminaba las paredes de su habitación, llenándola de un ambiente sagrado. Se sentó con los ojos cerrados, respirando profundo, y sintió una oleada de calma recorrerlo. La conexión que había encontrado entre la fe y el tarot parecía cada vez más evidente, ya no eran caminos opuestos, sino senderos que se entrelazaban en su búsqueda de la verdad. Al abrir el tarot nuevamente, su mente estaba dispuesta. Esta vez, era la fuerza la carta que apareció ante él. La imagen de la mujer que jugaba con el león era poderosa, simbolizando coraje y control. Aquel símbolo resonaba en su corazón. «Debo tener confianza», pensó. «No solo en mí mismo, sino en la capacidad de manifestar lo que deseo». Releyendo las palabras que don Javier le había compartido, se dio cuenta de que cada paso que daba requería valentía. La fe no era la ausencia de miedo, era la decisión de avanzar a pesar de él. «Tal vez, mi madre necesita creer en nuestra conexión, en el amor que nos une», murmuró, y un ligero brillo iluminó sus ojos. Con nuevo propósito, decidió hacer una segunda visita a don Javier. Sabía que tenía más preguntas y que su guía sería invaluable. Al llegar a la modesta casa del anciano, fue recibido con una calidez que solo un hogar lleno de amor puede ofrecer. Don Javier estaba sentado en su porche, con un libro en las manos. Al ver a José, sonrió y lo invitó a sentarse junto a él. «Qué alegría verte, hijo». «¿Cómo va tu búsqueda?», preguntó con su voz suave, como una brisa de primavera. «Un poco confuso, pero con fe. He comenzado a entender mi conexión con el tarot. Pero,
¿Cómo puedo saber si estoy realmente en el camino correcto?, respondió José, sinceramente. La mirada de don Javier se tornó profunda. La clave está en tu corazón. Cada carta que elijas es un reflejo de tu energía. Escucha tu voz interior, ella sabe lo que necesitas. Pero recuerda, la acción es fundamental. La fe se activa a través del amor y el servicio. Sus palabras calaban hondo. José se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas para él, su madre también necesitaba de su esfuerzo, de su amor y de su presencia. Cada día que pasaba estaba más decidido a ser una luz en su vida. Al despedirse, don Javier le decía, recuerda, querido, el amor es la herramienta más poderosa que poseemos. No olvides nunca que, a veces, es en la simplicidad donde encontramos los milagros más grandes. José volvió a casa con una mezcla de emoción y determinación. Esa noche, al anotar en su diario, se dio cuenta de que había comenzado a desarrollar un nuevo ritual. Cada mañana, al despertar, pensaría en su madre, enviándole amor y luz. Cada noche, encendería una vela y tomaría una carta. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de descubrimientos. En cada paso, en cada carta, en cada oración, empezaba a desvelar no solo la realidad de su vida, sino la de su madre. La esperanza se convertía en el hilo conductor que unía todo. ¿Sería posible que el amor que estaba generando en ella también despertara su deseo de sanar? De repente, la puerta de su habitación sonó. Era su madre. Su corazón se aceleró. ¿Sería este el momento que había estado esperando? ¿Estaba lista para escuchar las enseñanzas que tanto deseaba compartir? En el aire flotaba una sensación de expectativa, algo grande estaba por ocurrir. Y así, en ese instante, una pregunta surgió en su mente, ¿sería este el comienzo de una nueva vida para ambos, donde el amor y la espiritualidad danzarían entrelazados como las luces de las estrellas? El tiempo, un aliado precioso, revelaría los secretos que aún estaban ocultos. Al abrir la puerta, José se encontró con la mirada profunda de su madre. Era un momento cargado de emociones. Ella, con su andar pausado, pareció detener el tiempo mismo. José, dijo con voz temblorosa, he sentido algo diferente en el aire. Él sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Mamá, ¿quieres hablar?, le preguntó. Ella asintió lentamente, como si cada movimiento requiriera su propia fuerza. Se sentaron juntos en el pequeño sofá del salón, y el silencio se volvió un compañero inesperado. José sintió que el amor que había estado sembrando con cada ritual y cada oración comenzaba a florecer. Te he visto cambiar, hijo. Hay luz en ti que antes no había, comentó su madre, rompiendo el silencio. No sé qué has hecho, pero siento que puedo tocarlo. A veces, la luz que sentimos no es más que el reflejo de lo que tenemos dentro. He estado trabajando mi fe y sentí que mi corazón podía quererte más. Quería que sintieras ese amor, respondió él, notando que cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba un nuevo puente entre ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una mezcla de tristeza por lo que habían pasado y gratitud por el futuro que vislumbraban. Entonces, el impulso de compartir lo que había aprendido lo invadió. Mamá, he estado usando el tarot. No como un simple juego, sino como un camino para conectar con nuestra espiritualidad. Las cartas me han enseñado a escuchar. La expresión de su madre cambió. No había desprecio, ni juicio, solo curiosidad. ¿De verdad? ¿Cómo pueden unas cartas ayudarte a encontrar respuestas? Las cartas reflejan lo que sentimos en nuestro interior. No son solo símbolos, son guías, explicó, tomando el mazo que había mantenido siempre cerca. Déjame mostrarte. A medida que organizaba las cartas sobre la mesa, sentía que estaba construyendo algo sagrado. Las imágenes comenzaron a danzar entre ellos, recordándole lo que don Javier le había dicho sobre la certeza que se acrecentaba a través del amor. Cuando finalmente se detuvo en la estrella, la carta brilló con una importancia renovada. Esta carta representa esperanza, renovación y la promesa de que todo es posible. Te la dedico, mamá.
Ella miró la carta, y por un momento vio algo que iba más allá de símbolos, sintió una conexión vibrante entre sus corazones. ¿Puedo intentar?, preguntó, con la fragilidad de un niño que da su primer paso en un mundo nuevo. Claro que sí, mamá. Esto es para los dos. Tus decisiones, tus esperanzas, todo cuenta, dijo con el ánimo que se desbordaba en su pecho. Así, en un pequeño ritual compartido, comenzaron a tomar cartas juntos. La madre de José eligió el sol, y su rostro se iluminó con ese mensaje. Esto simboliza alegría y éxito, hijo. ¿Es posible que el vacío que siento pueda llenarse? Sí, mamá, estoy convencido de que esta luz puede guiarte, respondió él, sintiendo que su propia fe se fortificaba a cada instante. Cada carta descendía como si el destino fuera trazado, cada una iluminando no solo su pasado, sino todo el futuro que podían construir juntos. Con cada tirada, el amor que ambos habían buscado expresar comenzó a tomar forma tangible. Pero el camino no sería sencillo. El miedo de una conversación dolorosa, el temor al rechazo, y las heridas sin sanar acechaban en las sombras. Al levantarse para encender la vela, José ya no estaba solo, sentía que su madre lo acompañaba. «Mamá, ¿estás lista para este viaje juntos?», le preguntó mientras la mirada de ambos brillaba con el ansia de lo desconocido. Quizás la verdadera pregunta es, ¿qué nos depara el siguiente paso?, respondió, una chispa de valentía iluminando su voz. Esa noche un nuevo ritual había nacido, y entre sus corazones crecía la esperanza. Sin embargo, en el aire había una inquietud, un misterio que se palpitaba entre sus almas. ¿Podría el poder del amor y la fe realmente transformar sus vidas de una manera que jamás imaginaron? La respuesta se desplazaría lentamente, revelando las bendiciones que el tiempo traería. Y así, José no solo se preparaba para ayudar a su madre, él mismo se estaba transformando. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué tan lejos puede llevarnos el amor cuando decidimos seguir esa luz? José sentía que el aire a su alrededor se había vuelto electrizante. Cada vez que su madre movía suavemente las cartas, una chispa de entendimiento desbordaba en su corazón. La luz de la vela danzaba, proyectando sombras que parecían retratar momentos pasados, así como promesas por venir. Mamá, las cartas pueden revelarnos lo que aparece oculto, pero también requieren que abramos nuestro corazón. ¿Te gustaría que hiciéramos una consulta más profunda?, sugirió José, sintiendo el escozor de la incertidumbre. Pero el deseo de sanar y crecer juntos era más fuerte que el miedo. Ella asintió, la mirada fija en el mazo, como si se preparara para atravesar un umbral. Estoy lista, quiero entender. Quizás el amor nunca ha sido suficiente. ¿Qué más debo hacer? Su voz temblaba con un eco de muchas preguntas no formuladas. Podemos pedir claridad en lo que necesitamos ver. Vamos a abrir nuestro espíritu, dijo él con voz serena. José mezcló las cartas con cuidado, sintiendo su energía vibrar con cada movimiento. Conectémonos a nuestra esencia. Que las cartas nos guíen con amor y verdad. Las cartas se extendieron sobre la mesa, y la primera que eligieron fue la rueda de la fortuna. Mira, mamá, esto habla de ciclos, de cambios. Lo bueno y lo malo están en constante movimiento, explicó él, sintiendo que las palabras se llenaban de significado. ¿Por qué siempre se siente que estamos atrapados en un ciclo de dolor?, preguntó su madre, una lágrima se deslizó por su mejilla. Porque a veces, olvidamos que el cambio puede traernos crecimiento. La clave está en cómo respondemos a las circunstancias. Siempre hay oportunidad de redención, afirmó José, recordando las enseñanzas de don Javier sobre el poder de la elección. Al tomar otra carta, apareció la muerte, y la tensión se palpó en el aire. La madre de José se quedó inmóvil, asustada. ¿Esto significa algo malo? No, mamá. La muerte aquí representa transformación, el fin de una etapa para dar paso a otra. Es un inicio envuelto en sombras, pero con la luz de la esperanza siempre presente. Debemos dejar ir lo que ya no nos sirve, respondió con calma. Con cada carta, su conversación se profundizaba. Hablar de sus miedos, de las memorias pasadas, era como sacar espinas incrustadas en sus corazones.
José se dio cuenta de que cada símbolo en la mesa reflejaba su propia lucha interna, y esa lucha no era en vano. El siguiente símbolo fue el juicio, que se presentó como un llamado a la reflexión y el perdón. Mamá, ¿estás lista para liberarte de lo que te ata? La redención está al alcance, murmuró, consciente de que su propia liberación dependía de su madre. Es fácil hablar de dejar ir, pero el dolor se aferra, dijo ella, la voz quebrada. Lo sé, pero el amor que compartimos puede ser el hilo que nos ayuda a salir de las sombras. Estamos en esto juntos, reconoció José, su corazón lleno de fuerza renovada. Las cartas habían tejido un círculo sagrado entre ellos. Estaban allí, en ese pequeño sofá, enfrentando sus verdades, conectando con su esencia. Se sintieron más vivos que nunca, como si la esperanza se encendiera dentro de ellos. Entonces, ella tomó las cartas y eligió la emperatriz. Este es un símbolo de abundancia y creatividad, dijo con asombro. ¿Puede ser que haya un espacio en mi corazón para recibirlo? Sí, mamá. Lo está pidiendo a gritos. Hay que estar dispuesta a abrazar la vida nuevamente, animó él, sintiendo el poder en cada palabra. Con el ritual avanzando, la conexión entre madre e hijo se hacía más fuerte. Se miraban, y en sus ojos brillaba una llama de deseo por lo auténtico, lo renovado. José extiende su mano, tomó la de su madre y le dijo, nuestro viaje apenas comienza pero tenemos que estar abiertos. La vida tiene maravillas por ofrecer. Solo necesitamos saber cómo recibirlas. Ella sonrió, iluminada por un nuevo entendimiento. Entonces, ¿qué más podemos descubrir en esta jornada?, preguntó con un toque de emoción. Crearemos un espacio sagrado para eso. Juntos, aceptaremos nuestra verdad, afirmó él con firmeza. Un nuevo ritual estaba a punto de comenzar. Las cartas y su poder les abrirían las puertas de una transformación más profunda. ¿Qué decisiones tomarían juntos para sanar y abrazar ese amor? La inquietud latente en sus corazones les decía, el siguiente paso podría cambiarlo todo. La habitación parecía vibrar con una energía renovada. José y su madre se sentaron en un silencio reverencial, la sensación de comunión entre ellos crecía. Las cartas seguían indicándoles el camino hacia un nuevo despertar, un camino lleno de posibles transformaciones. ¿Y si las cartas pueden ser un espejo de nuestras almas?, reflexionó José, mirando el mazo con asombro. Lo son, hijo, asintió su madre, con el pulso de su voz retomando fuerza. A veces, nos vemos en lo que las cartas muestran. Es como si Dios nos hablara a través de ellas. Sí, respondió él con un brillo en los ojos. A través de este viaje, tal vez podamos entender el verdadero significado de dejarnos guiar por una luz mayor. Decidido a profundizar aún más, tomó otra tarjeta del mazo. Esta vez era la estrella. Mira, mamá, esta carta habla de esperanza y de inspiración. A veces, cuando sentimos que todo está perdido, viene la luz que nos anima a seguir adelante. La madre de José miraba aquella imagen estrellada, y un destello de emoción brotó en su pecho. Nunca había pensado en la esperanza como un compromiso. Exacto. Espero por algo, pero también tengo que alimentarlo. La esperanza es acción. Requiere que hagamos algo, aclaró él, sintiendo cómo esa verdad le llenaba el alma. ¿Qué acciones debemos tomar, José?, preguntó su madre, mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. A veces, siento que no tengo fuerzas. Debemos ser valientes. Valor para enfrentar lo que duele, incluso lo que nos detiene, afirmó él, consciente de que esas palabras resonaban en su propio ser. Todo comienza con el amor. El amor por nosotras mismas, y por lo que queremos alcanzar. Sí, pero el amor también duele. Me aferro a recuerdos, y a veces no sé cómo dejarlos ir, confesó ella, sintiendo el peso de su vulnerabilidad. Las cartas son guía, pero también cada uno aquí tiene el poder de elegir. Ahora, quiero que realicemos un ritual. Un momento para soltar lo que nos pesa, dijo José con determinación. Cierra los ojos, imagina que cada dolor es una sombra, algo que ya no necesitas. Deja que se disuelva en la luz. Su madre siguió las instrucciones. Poco a poco, comenzó a liberar esas sombras poco comunes.
El ambiente se llenó de una calma profunda, como si el universo escuchara su súplica. Ya no quiero cargar con esto, susurró su corazón. Esa es la actitud. Aquí y ahora, estamos creando un nuevo camino, exaltó él, sintiéndose impulsado por esa energía compartida. La luz de la vela titilaba con fuerza, como si palpitara con los latidos de sus corazones. José sintió una presencia protectora, como un abrazo divino que les decía que todo estaba bien. Sintiéndose renovada, su madre abrió los ojos. Gracias por guiarme, hijo. Este viaje juntos está sanando mucho más de lo que imaginaba. Y apenas es el comienzo. Estoy seguro de que hay más por descubrir. Quizás el próximo paso sea conocer las emociones ocultas, sugirió José, buscando la carta siguiente. Al elegir el sumo sacerdote, una sensación de reverencia invadió el ambiente. Mamá, este símbolo es un recordatorio de que tenemos conexión con lo divino y con nuestras raíces. Es tiempo de preguntarnos, ¿qué nos quiere enseñar esta experiencia? La pregunta flotó en el aire como un eco. José y su madre se miraron, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Cómo sabemos qué responder?, preguntó ella, intrigada. Tal vez, el silencio hable en esa respuesta. A veces, Dios nos llama desde el fondo de nuestros corazones, solo necesitamos escuchar, él sugirió, sintiendo que la conexión era más que palpable. Profundizando en su conversación, los dos se sintieron cada vez más en sintonía con el cosmos y su propia esencia. Mientras se dejaban llevar por la magia de aquellos momentos, un susurro interior creció en ellos. Una pregunta ansiosa formándose en sus corazones, ¿estaban listos para abrazar la verdadera sabiduría que las cartas les ofrecían? El tiempo parecía detenerse. La chispa de un nuevo despertar se encendió entre ellos, listo para llevarlos a un camino de revelaciones incomprensibles. ¿Qué más nos revelará el próximo paso de nuestra jornada?, murmura José, con una inquietud renovada. Él sabía que cada carta no solo era un símbolo, sino una parte de una historia aún por escribir. La brisa suave que se filtraba por la ventana parecía entrar con la promesa de nuevos comienzos. José y su madre estaban inmersos en el ambiente cargado de iluminaciones y esperanzas. Con la carta del sumo sacerdote todavía en sus manos, la tensión de lo desconocido comenzó a hacerse palpable en el aire. ¿Qué es lo que realmente queremos aprender?, preguntó su madre, su voz casi un susurro. José sintió que esa pregunta iba más allá de las cartas. Era un convite a explorar no solo el futuro, sino también su interior. Vamos a preguntar lo que nos duele o confunde, sugirió él, mientras el mazo de cartas parecía latir con vida propia. Vayamos a lo profundo, donde el miedo y la esperanza conviven. Tomando una respiración profunda, José sacó 3 cartas más seguidas. La primera fue la sacerdotisa, la segunda la muerte, y la tercera el mundo. Al mirarlas, su pulso se aceleró, sabiendo que cada una traía consigo una energía poderosa. «¡Guau! Esto es fuerte», exclamó, sus ojos brillando con anticipación. La sacerdotisa nos habla de intuición y misterios ocultos. Necesitamos mirar dentro de nosotras. Y la muerte no es el final, hijo, es una transformación. Algo tiene que morir para que algo nuevo surja. Estas cartas nos están guiando, José. Nos están mostrando que es posible renacer, su madre se atrevió a decir, mientras una mezcla de sorpresa y temor se apoderaba de ella. Exactamente, mamá. Es un llamado a dejar ir lo que ya no sirve. ¿Qué debemos soltar para que florezca lo que somos? Quizás un viejo dolor, o el miedo a cambiar. Ambos sintieron en el silencio la reverberación de la verdad. Decidieron que el ritual no culminaría solo cuando liberaran sus sombras, sino que continuaría encontrando luz en lo desconcertante. Era un proceso que requería valentía, pero también amor y compasión hacia sí mismos. Ahora, para el mundo, dijo José, sintiendo que una conexión mística se tejía entre ellos. Es como una celebración del ciclo completo. Significa que estamos en el camino correcto, que sí podemos alcanzar la plenitud. ¡Qué bello! Lo que viene es un viaje hacia la realización. La integración de lo que hemos aprendido con lo que todavía nos falta. Lo siento, hijo, esto es grande, ella respondió,
sintiendo cómo la fe se encendía en su interior. Mientras dialogaban sobre estas interpretaciones, una corriente de energía envolvió la habitación. Era un susurro divino que parecía manifestarse alrededor de ellos. Las velas comenzaron a parpadear con más fuerza, y un brillo especial invadía sus corazones. Ahora vamos a abrazar lo que enfrentamos. Cerrar los ojos nuevamente, siente las cartas como parte de nosotros. Cada carta es un maestro que nos invita a descubrir más, instruyó José. La madre se sumió en la meditación, dejando que cada imagen y simbolismo fluyera en su mente. Un momento de profunda conexión se produjo, una chispa de revelación que desnudaba sus almas y llenaba el espacio de intuiciones. José sintió una certeza creciente, como si Dios estuviera susurrando a través de las cartas, guiándolos hacia un propósito mayor. De repente, una idea brillante atravesó su mente. ¿Y si lo que aprendemos aquí es todavía solo el principio? ¿Qué pasaría si este viaje nos conduce hacia otros que también buscan lo mismo? Quizás, nuestro propósito es compartir esto con otros, ser faros de luz. Su madre abrió los ojos abruptamente, iluminando su rostro con una mezcla de asombro y emoción. Podríamos ayudar a otros a encontrar su camino. Esto no es solo para nosotros. Es un llamado a ser parte de algo más grande. Así es. Debemos seguir. Pero antes, recabemos más sabiduría. Aún hay más por descubrir en estas cartas, dijo José, consciente de que cuanto más exploraban, más se acercaban a una verdad sagrada. Se dispusieron a sacar otra carta, un nuevo símbolo de sabiduría en su camino. La inquietud por el futuro y la emoción por lo que vendría tapizaban su ser. ¿Qué nueva revelación llegaría? ¿Qué otros misterios estarían por desvelar? Hay algo especial aquí, murmuró su madre, con una súplica que retumbó en el aire. ¿Estaban listos para abrir la siguiente puerta de este viaje espiritual? Sus corazones latían con fuerza. La aventura estaba lejos de terminar. Las manos de José temblaban un poco mientras sacaba la siguiente carta del mazo. El ambiente a su alrededor se sentía cargado de energía, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. La habitación, antes iluminada con colores suaves, parecía ahora vibrar con una luz brillante que iluminaba cada rincón. Con un gesto decidido, mostró la carta. «Es la estrella», exclamó, sus ojos llenándose de asombro. «Mira, mamá, este es un simbolismo de esperanza y renovación». Su madre tomó un respiro profundo, sintiendo como su corazón se abría a esa revelación. La estrella nos guía en la oscuridad, nos promete que siempre hay luz después de la tormenta. Es un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentemos, siempre podemos encontrar nuestro camino de regreso a la paz. Con cada palabra que pronunció, el brillo en sus ojos reflejaba una fe renaciente. A medida que exploraban el significado de la carta, una sensación de calma envolvió la atmósfera. Era como si cada estrella del cielo estuviera a su favor, apoyándolos a medida que avanzaban en su viaje. Esto es un mensaje para aquellos que están perdidos, reflexionó José. Tal vez nuestra misión no solo es ayudarnos a nosotros mismos, sino también ser testigos de la luz en la vida de los demás. Exactamente, hijo. Pero antes de brillar para el mundo, debemos iluminar nuestro propio camino, respondió su madre, con una suavidad en su voz que cortaba la tensión del momento. Se miraron, entendiendo la profundidad de su propósito. De repente, un toque de miedo pasó por la mente de José. ¿Y si no tenemos la fuerza suficiente para llevar esto adelante? Hay tanto en juego, esa es la clave, dijo su madre, inspirando. La fuerza no siempre llega de una sola vez, muchas veces es un proceso de pequeños pasos. Lo importante es seguir, siempre hacia adelante. Y recuerda, no estamos solos en esto. Nuestra fe nos rodea, los ángeles nos cuidan, incluso estas cartas son guías en nuestro viaje. Entonces, ¿hay más cartas que sacar?, preguntó José, mientras un brillo de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Sí, hijo. Esto es solo el principio. Cada carta que sacamos nos enseña y nos prepara. La madre asintió, sintiendo la conexión renovarse entre ambos, un hilo divino que los tejía juntos en esta búsqueda espiritual.
Como si la brisa acomodara sus pensamientos, José se inclinó de nuevo hacia el mazo y barajó las cartas con cuidado. Voy a sacar una más. Quiero saber cómo podemos manifestar este propósito. Las manos de José se sentían fuertes y decididas cuando finalmente sacó otra carta. El carro, anunció, la emoción temblando en su voz. Esto es sobre tomar el control, sobre avanzar con determinación. Es el momento de actuar. Sí, vamos, hijo. Esta es nuestra señal. Hay un camino que debemos recorrer, y debemos hacerlo con confianza, exclamó su madre, sintiendo un fuego en su interior. La dirección de sus vidas estaba comenzando a tomar forma, se sentían más conectados que nunca, como si las piezas de un rompecabezas divino empezaran a encajar. ¿Y si esta energía que estamos sintiendo es un indicativo de que ya no solo somos uno con nuestras propias limitaciones? También podemos abrirnos a otros, a nuestra comunidad, y ofrecerles mensajes de transformación. Hay corazones que necesitan escuchar esto, José murmuró, sus ojos brillando de emoción. Así es, respondió su madre, llena de gratitud. Pero tenemos que prepararnos para las reacciones. No todos estarán listos para el mensaje que traemos. Algunos se asustarán, otros se sentirán inspirados. Hay una carga, pero también una bendición en ser mensajeros. Entonces, el siguiente paso es hablar con otros, compartir lo que hemos aprendido, sugiere José, visualizando a su comunidad reunida en torno a ellos, buscando respuestas. Mientras ambos sumergían sus corazones en el propósito, un suave golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. José se levantó rápido, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Quién será?, preguntó, mientras un nuevo tipo de energía parecía invadir la habitación. Su madre le sonrió, aunque en su expresión había un dejo de incertidumbre. No sé, pero parece que la vida nos está llamando. ¿Estamos listos para abrir esa puerta? Lo que venga podría ser precisamente lo que necesitamos. Los latidos de ambos resonaban en el silencio, una mezcla de emoción y un toque de temor. ¿Quién estaría al otro lado? ¿Qué más les esperaba en este camino lleno de luz y revelación? Cuando José abrió la puerta, se quedó atónito al ver a su vecino, don Manuel, quien había sido una figura enérgica en la comunidad y, hasta ahora, había estado alejado de su lado. José, comenzó el anciano con voz temblorosa, he venido a verte porque he escuchado lo que estás haciendo. Se dice que has encontrado respuestas en el tarot. José sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Era el momento que había anticipado, un cruce divino entre su antiguo camino y la nueva luz que había estado abrazando. Sí, don Manuel, he estado explorando esas cartas. Pero no es solo eso. He descubierto que la verdadera guía viene del amor, de la fe y de la conexión con lo divino, respondió José, sintiendo que la sinceridad de su corazón hablaba más allá de cualquier temor o juicio. Escuché a la gente hablando de su preocupación. Muchos están confundidos, asustados, continuó don Manuel, frunciendo el ceño. Pero creo que ustedes podrían, José lo interrumpió. Podríamos ayudar a que recuperen su fe, incluso si eso implica abrir una conversación sobre lo que hemos aprendido. La voz de su madre resonó detrás de él, aportando la calidez que emanaba de su conexión. Don Manuel, ven, por favor. Juntos podemos compartir lo que hemos estado experimentando, invitó su madre con una sonrisa que reflejaba el amor que había comenzado a renacer en su hogar. El anciano entró y la atmósfera se cargó de una energía palpable. No sé cómo lo verán otros, pero yo les admiro. No muchos tienen el valor de mirar dentro de sí mismos y buscar la verdad, dijo don Manuel, mientras José y su madre intercambiaron miradas de aliento. Fue entonces que José comenzó a compartir su historia, como cada carta había revelado lecciones múltiples sobre la compasión, el renacer y la transformación. Al hablar, una luz brillaba en su rostro, y su madre complementaba el relato con su propia experiencia. Cada símbolo en esas cartas nos ha enseñado que nuestro poder reside en el amor y la fe. La esperanza puede cambiar vidas. Imaginen lo que podría suceder si más personas abren su corazón al mensaje que Dios nos ofrece a través de estas herramientas, instó José. Don Manuel asintió con entusiasmo, entonces sería apropiado reunir a todos.
Comencemos a crear un espacio donde la comunidad pueda entender lo que han descubierto. En ese instante, José sintió que sus piernas temblaban de emoción. Sí, hacerlo sería un milagro. Un espacio donde se puedan compartir los miedos, las dudas y la esperanza. Decidieron realizar una reunión al aire libre, en el parque, donde todos pudieran unirse en esa nueva búsqueda de luz. Cada uno de ellos regresó a sus hogares con una sensación renovada, como si una nueva era hubiera comenzado, llena de posibilidades. Días más tarde, el parque se llenó de risas, voces y un aire de esperanza. José y su madre estaban listos, compartiendo su viaje, los peligros y las bendiciones que habían encontrado. La comunidad, encabezada por don Manuel, escuchaba con corazones abiertos, unos con escepticismo, otros con entusiasmo. Hoy, queridos amigos, no hemos venido a enseñaros o imponerles un camino, sino a ofrecerles una perspectiva que quizás hayan perdido, comenzó José, su voz resonando con la fuerza de una verdad que había germinado en su interior. Las cartas no son una maldición. Pueden usarse como una herramienta de conexión si recordamos siempre que la luz viene del amor por Dios y de los demás. Su madre se unió a él mientras un espíritu de unidad se apoderaba del grupo. La oración y el tarot pueden coexistir. El verdadero poder se encuentra en nuestras intenciones y nuestras decisiones de amar. La multitud comenzaba a inclinarse hacia ellos. Algunos comenzaban a llorar, mientras otros miraban con curiosidad, sintiendo el calor del amor que se irradiaba desde la pareja. José tomó una carta al azar, la estrella. Que hoy este símbolo nos sirva para guiarnos hacia una nueva esperanza. ¿Qué les gustaría manifestar hoy? Alguien del grupo exclamó, quiero sanar mi corazón, y otros comenzaron a compartir sus deseos. Uno por uno, empezaron a tomar cartas, compartiendo sus deseos y transformaciones. Las lágrimas caían, pero también sonrisas. Era un espacio de sanación profunda, un testimonio vivo de la capacidad del amor de transformar. La energía era palpable, cada carta giraba en un ciclo, un baile de sueños donde el amor finalmente se manifestaba. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, José comprendió que aquel era solo el comienzo. Sabiendo que muchos buscarían guía en su nueva misión, sus ojos se llenaron de determinación. Esta comunidad será un faro, pensó. La conexión había florecido en sus corazones, construyendo un refugio donde la luz podría tocar vidas. Era el viaje de los dos, el amor que los había unido, transformando no solo su historia, sino también el futuro de aquellos que buscaban redención. Y así, en medio de risas y músculos entrelazados, una nueva era se vislumbraba en San Javier, un legado de luz que José y su madre habían sembrado, reforzando la fe, el amor y el entendimiento. La faena no estaba completa, pero aquel camino prometía ser sagrado, una jornada de amor que cambiaría el destino del pueblo para siempre. Ahora, queridos hermanos de fe, es momento de tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que toca el alma. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y amor. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación.